92 de cada 100 personas que intentan volverse más disciplinadas fracasan antes del primer mes. No porque sean débiles, no porque les falte motivación, no porque el mundo esté en su contra. Fracasan porque nadie les enseñó la diferencia entre la disciplina real y la versión artificial que todos venden. He pasado más de 40 años estudiando a las personas más exitosas del planeta, trabajando con ellas, observando sus patrones desde adentro, y lo que encontré me sorprendió incluso a mí. La disciplina verdadera no se parece en nada a lo que ves en redes sociales. No es levantarse a las 4 de la mañana, no es sufrir, no es acumular hábitos hasta que tu día parezca el entrenamiento de un atleta olímpico, es algo mucho más simple, y precisamente porque es simple, la mayoría lo ignora. Porque la mente humana tiende a desconfiar de lo simple, busca lo complicado, cree que si no cuesta mucho entenderlo no puede valer mucho. Y ese error de percepción le cuesta a la gente años de vida, décadas de potencial no activado. Déjame contarte algo que me llevó años a aprender. Cuando comencé mi carrera, cuando era joven y ambicioso y estaba convencido de que lo sabía todo sobre el éxito, creía que la disciplina era fuerza de voluntad, pura y simple. Que los hombres y mujeres más exitosos que conocía simplemente tenían más de esa sustancia misteriosa que el resto. Me levantaba temprano, me exigía más, intentaba sostener sistemas enormes con pura determinación, y funcionaba por temporadas, pero nunca de manera sostenida. Siempre llegaba un momento en que la voluntad se agotaba, y todo lo construido colapsaba de golpe. Me tomó años darme cuenta de lo que estaba haciendo mal. No era la cantidad de esfuerzo, era la comprensión equivocada de qué es realmente la disciplina y cómo se construye de verdad. Lo que los mejores no tenían era más voluntad, tenían un método tan básico que casi parece ridículo explicarlo, pero funciona de una manera que la fuerza de voluntad sola nunca puede igualar. Lo he visto funcionar en miles de personas en países completamente distintos, con vidas completamente distintas, con sueños completamente distintos, y hoy voy a compartirlo contigo en su totalidad, sin simplificarlo más de lo necesario, sin complicarlo más de lo que es, tal como lo aprendí, tal como lo apliqué, tal como lo he visto transformar vidas desde entonces. Hay algo que he notado en décadas trabajando con personas que buscan transformar su vida. Casi todos llegan con el mismo problema disfrazado de diferentes preguntas. Me dicen que empiezan bien pero no sostienen, que se motivan pero luego caen, que saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen. Y cuando les pregunto cómo están intentando construir disciplina, me describen sistemas que agotarían a cualquier atleta profesional. Rutinas que ocupan 3 horas antes de las 7 de la mañana. Listas de 12 hábitos simultáneos. Estándares tan elevados que garantizan el fracaso desde el primer día, porque ningún ser humano normal puede sostener semejante arquitectura sin rendirse. Y ahí está el problema. No en las personas, en el enfoque. Porque la disciplina no se construye apilando dificultades, no se construye añadiendo más y más hasta que el sistema colapsa bajo su propio peso, se construye encontrando la unidad mínima que puedes sostener incluso en tu peor día. La acción más pequeña significativa que puedes ejecutar cuando estás cansado, cuando todo salió mal, cuando no tienes ganas, cuando el mundo parece estar en tu contra, esa unidad mínima es la base de todo. Y es la base más sólida que existe precisamente porque no depende de condiciones perfectas, precisamente porque no requiere que todo esté bien para que funcione. Permíteme hablarte de Héctor, 44 años, gerente de ventas en una empresa mediana. Buen padre, según me dijo él mismo con esa mezcla de orgullo y duda que reconozco inmediatamente en muchos hombres de su edad. Llegó a uno de mis seminarios hace algunos años con una libreta, no cualquier libreta, una libreta llena de sistemas, columnas con fechas, casillas de verificación, códigos de colores. Había diseñado el sistema perfecto para volverse disciplinado. La dieta estaba planificada al detalle, el ejercicio, al detalle, la lectura diaria, la meditación, el journaling, las madrugadas, el ayuno intermitente. Todo por escrito, todo con horarios precisos, todo con métricas de seguimiento. Le pregunté cuántos de esos sistemas había sostenido más de 3 semanas. Levantó la mirada de la libreta y me dijo, con la voz de alguien que ya sabe la respuesta y le avergüenza darla, ninguno. Le pregunté si había algún sistema que hubiera durado al menos 2 semanas. Me dijo, creo que uno, por unos 11 días. Y luego dijo algo que me quedó grabado durante mucho tiempo. Dijo, el problema es que yo soy así, soy indisciplinado por naturaleza. No nací para esto. Tuve que detenerlo ahí mismo, no de manera brusca,
sino con la claridad de quien ha escuchado esa frase demasiadas veces y sabe exactamente qué significa y qué cuesta. Porque esa frase, esa pequeña construcción de 5 palabras, era el verdadero problema, no los sistemas fallidos, no la falta de voluntad, no los hábitos demasiado ambiciosos, la historia que se estaba contando sobre quién era él como ser humano. Aquí está la primera verdad que necesitas entender antes de continuar. La disciplina no es un rasgo de personalidad, no es algo con lo que naces o no naces, es una habilidad. Y como toda habilidad genuina, se aprende, se practica, se desarrolla de manera sistemática y predecible. No naces disciplinado de la misma manera que no naces sabiendo leer, no naces sabiendo conducir, no naces sabiendo administrar una empresa. Aprendes esas cosas con el método correcto, con práctica consistente, con paciencia al principio y con resultados que se acumulan con el tiempo. La disciplina funciona exactamente igual. Y cuando digo esto no lo digo para hacerte sentir mejor con un lugar común motivacional. Lo digo porque es literalmente la base sobre la que descansa todo lo demás que voy a decirte. Si crees que eres así y punto, no hay método en el mundo que pueda ayudarte. Porque el método requiere apertura, requiere la disposición de cuestionar la historia que llevas. Pero si entiendes que la disciplina es algo que construyes deliberadamente, entonces todo cambia, porque lo que se construye también se puede mejorar, y lo que se puede mejorar no tiene techo natural. Héctor escuchó esto y al principio noté resistencia en su postura, en la manera en que me miraba. Es completamente normal. Llevaba años, quizás décadas, construyendo una identidad alrededor de su supuesta incapacidad, y esa identidad no es solo una creencia inofensiva flotando en el aire, es arquitectura. Es la estructura sobre la que está organizada su vida, sus decisiones, sus expectativas. Renunciar a esa historia es más difícil de lo que parece, porque la historia también cumple una función. Si eres indisciplinado por naturaleza, entonces no es tu culpa cuando fallas, es simplemente lo que eres. Hay una comodidad perversa en eso. Hay un alivio extraño en tener una explicación que te exime de responsabilidad, pero esa comodidad tiene un precio, y ese precio se llama vida no vivida, potencial no activado. Versión de ti mismo que nunca llegó a existir porque le creíste a una historia que nunca fue verdad. Le pregunté a Héctor algo diferente. No le pregunté qué hábitos quería desarrollar. Le pregunté, ¿qué es una cosa, solo una, que si la hicieras consistentemente durante 90 días cambiaría algo importante y real en tu vida? No 10 cosas, no un sistema completo, una. Se quedó en silencio. Noté que la pregunta lo incomodaba porque estaba acostumbrado a pensar en sistemas, en listas, en conjuntos. Aislar una sola cosa requería un tipo de claridad diferente. Pero después de un momento dijo, leer 30 minutos cada día. Le pregunté por qué eso. Me dijo, porque llevo 5 años diciéndome que quiero aprender más sobre negocios, sobre estrategia, sobre las personas que admiro, y nunca lo hago. Siempre hay algo más urgente, siempre hay una razón para posponerlo. Le dije, ahí empieza tu método. El primer pilar de la disciplina real no es la cantidad de hábitos que intentas incorporar, es la claridad despiadada sobre cuál es la acción mínima irreductible que puedes sostener sin importar lo que pase ese día. Yo la llamo la unidad mínima. Y tiene una sola regla que nunca debe romperse. Tiene que ser lo suficientemente pequeña para que no tengas ninguna excusa válida para no hacerla, y lo suficientemente significativa, para que su acumulación sostenida en el tiempo produzca resultados reales y mensurables. 30 minutos de lectura diaria entra perfectamente en esa categoría. Es asible en las peores condiciones, se puede hacer en el auto, se puede hacer antes de que todos se levanten, se puede hacer en los últimos minutos del día. Y su acumulación sostenida durante un año produce una transformación real. Una hora de ejercicio intenso cuando no has dormido bien, cuando tienes reuniones imposibles y problemas familiares, en cambio, no entra en esa categoría, no porque el ejercicio sea malo, sino porque en esas condiciones se convierte en el primer candidato a ser sacrificado, y cuando se sacrifica repetidamente, la identidad de persona indisciplinada se confirma otra vez. ¿Ves la diferencia? No se trata de aspirar bajo, se trata de identificar el piso que nunca vas a romper sin importar las circunstancias, el piso que se sostiene cuando todo lo demás cae. Porque ese piso, esa unidad mínima ejecutada sin excepción, genera algo que ningún sistema ambicioso puede generar, evidencia. Evidencia personal, intransferible, de que eres alguien que cumple lo que se compromete a hacer. Y esa evidencia, acumulada día a día, semana a semana, es la materia prima con la que se construye una identidad nueva,
Cuando alguien me pregunta si solo con una cosa pequeña puede llegar a los grandes cambios, siempre respondo con una pregunta: ¿cuántas veces en tu vida te has propuesto un cambio enorme y lo has sostenido? La respuesta suele ser instructiva. Los grandes cambios no vienen de grandes acciones tomadas una vez. Vienen de pequeñas acciones tomadas con una consistencia que la mayoría subestima hasta que ve los resultados con sus propios ojos. 30 minutos de lectura al día son 182 horas de conocimiento nuevo en un año. Con los libros correctos, con la atención correcta, esas 182 horas son más que suficientes para transformar radicalmente tu comprensión de los negocios, del dinero, de las relaciones, de ti mismo. No en una semana, no en un mes, pero en un año. La persona que ha leído con consistencia es irreconociblemente diferente a la que no lo ha hecho. Esa es la aritmética silenciosa de la disciplina. Pequeño, consistente, implacable. Ahora quiero preguntarte algo directamente. Piensa en una acción, solo una, que si la hicieras todos los días durante los próximos 90 días cambiaría algo real en tu vida. No tienes que compartirla todavía. Solo piénsala con honestidad, sin adornos, sin el sistema completo, solo esa una cosa. ¿La tienes? Escríbela en los comentarios. Porque nombrarla en voz alta, aunque sea en un comentario, tiene un efecto sobre el compromiso que el pensamiento silencioso no tiene. Y ese primer paso de nombrarlo es más importante de lo que parece. Héctor eligió sus 30 minutos de lectura, y los primeros días fueron sorprendentemente fáciles, como casi siempre ocurre al comienzo. El problema con los comienzos es que son engañosos. La novedad genera energía propia. La motivación inicial funciona como combustible prestado que se agota más pronto de lo que esperamos. La prueba real no llega en los primeros días. Llega en la segunda semana, cuando la novedad desapareció, y la vida real regresó con toda su complejidad y sus demandas. Para Héctor, la prueba real llegó exactamente en el 9º día. Un día de trabajo que se extendió hasta las 10 de la noche. Su hijo menor con fiebre. Una conversación pendiente con su esposa sobre algo que habían estado postergando. Llegó a su cama exhausto, y se quedó dormido sin leer. Y al día siguiente me llamó porque en ese seminario teníamos seguimiento personal, y me dijo con esa voz específica que reconozco en quien ya está posicionando la narrativa del abandono: ya fallé, ya lo arruiné. Era de esperarse. Le pregunté cuántos días había cumplido antes de ese. Me dijo: 9. Le dije: entonces tienes 9 días de disciplina construida. Un día perdido no destruye 9 días de construcción. Escúchame bien esto. Lo que destruye la disciplina no es caer. La caída es inevitable. Es parte del proceso. Cualquier persona que te diga que construyó disciplina sin ninguna caída está mintiendo o no recuerda con precisión. Lo que destruye la disciplina es lo que decides sobre ti mismo después de caer. Es la narrativa que construyes alrededor del fallo. Es si ese fallo se convierte en confirmación de una identidad limitante, o simplemente en información sobre las condiciones de un día específico. Esto me lleva al segundo pilar, la regla que más vidas ha cambiado de todas las que he enseñado a lo largo de los años. La llamo la regla del nunca 2 veces seguidas. Y es exactamente tan simple como suena. Cuando fallas, y vas a fallar, la única regla que importa es no fallar el día siguiente. Un día perdido es un accidente, un tropiezo de camino. 2 días perdidos seguidos es algo cualitativamente diferente. 2 días seguidos sin hacer algo es el inicio de un nuevo hábito, el hábito de no hacerlo. Y ese hábito negativo se instala con una velocidad que subestimamos siempre, porque nuestro cerebro está programado para buscar el camino de menor resistencia, y no hacer algo siempre requiere menos energía que hacerlo. Después de 2 días sin ejecutar la acción, el tercer día sin hacerla se siente más natural. Después del tercero, el cuarto es más fácil todavía. Después del cuarto, hay una voz interna que empieza a renegociar el compromiso entero, a sugerir que quizás el momento no era el correcto, a proponer que empezarás de nuevo el lunes, o el 1 del mes, o después de las vacaciones. Y antes de que te des cuenta, estás de vuelta al punto de partida, con la libreta nueva llena de sistemas, contándote la misma historia de siempre. La regla del nunca 2 veces seguidas corta ese ciclo antes de que pueda establecerse. No niega la caída, la acepta, la incorpora como parte real del proceso sin dramatizarla ni magnificarla, y le pone un límite claro y no negociable: aquí termina el retroceso. Mañana, sin importar cómo me sienta, sin importar lo que pasó ayer, sin importar las circunstancias, retomo, no con culpa, no con drama. Con la misma quietud con que un marinero corrige el rumbo cuando el viento lo desvía, sin crisis existencial, sin narrativa de fracaso, solo una corrección de rumbo,
mañana retomamos. He visto esta regla transformar a personas que llevaban años en un ciclo de inicio y abandono. Personas que habían intentado lo mismo 20 veces y fracasado 20 veces, no porque la 21ª vez tuvieran más fuerza de voluntad, sino porque esta vez tenían una regla diferente sobre qué hacer cuando fallaban, y esa diferencia, invisible desde afuera, lo cambió todo. Quiero que pienses en la última vez que intentaste construir un hábito importante y terminaste abandonando. No en el hábito específico. En lo que pasó después del primer fallo. ¿Cuántos días seguidos fallaste antes de abandonar del todo? ¿Qué te dijiste a ti mismo en esos días? Escríbelo en los comentarios si puedes. Porque reconocer el patrón exacto que te lleva al abandono es el primer paso para interrumpirlo la próxima vez. Héctor aplicó la regla esa misma noche en que me llamó. Al día siguiente, sin esperar condiciones perfectas, sin esperar sentirse motivado, sin esperar que la culpa del día anterior se disolviera completamente, leyó sus 30 minutos antes de salir de casa. A las 6:40 de la mañana, sentado en la cocina con un café mientras todos dormían, y algo cambió en él ese día. No en su nivel de disciplina todavía, sino en cómo se percibía a sí mismo. Porque ese acto pequeño, esa decisión tomada con incomodidad y sin ganas, produjo algo que ningún día fácil puede producir, la experiencia de haberse levantado después de caer. Y esa experiencia es cualitativamente diferente a la experiencia de no haber caído nunca. Porque quien no ha caído no sabe si puede levantarse. Quien ha caído y se ha levantado, lo sabe. Tiene la evidencia. La disciplina sostenida no se construye sobre días perfectos. Se construye sobre la capacidad demostrada de recuperarse de los días imperfectos. Eso es lo que produce confianza real en ti mismo. No las rachas largas sin fallo. La velocidad con la que te recuperas cuando el fallo llega. Ahora bien, hay un tercer pilar en este método, el más profundo de los tres, el que más resistencia genera cuando lo explico porque requiere un nivel de honestidad incómoda. Y al mismo tiempo el que produce los cambios más duraderos cuando se comprende e incorpora de verdad, lo llamo la identidad antes del hábito. Y para explicarlo necesito que entiendas algo sobre cómo funciona el ser humano que va mucho más allá de los hábitos y la voluntad. La mayoría de las personas que intentan construir disciplina lo hacen desde afuera hacia adentro. Intentan hacer cosas disciplinadas para eventualmente sentirse disciplinadas. Intentan acumular suficientes comportamientos correctos para que en algún momento su identidad se actualice y empiecen a verse como personas disciplinadas, pero eso es exactamente al revés. Eso es poner el carro delante del caballo, y por eso no funciona de manera sostenida. Las personas verdaderamente disciplinadas no hacen sus hábitos porque son disciplinadas porque sus hábitos confirman una identidad que ya decidieron tener conscientemente. ¿Ves la diferencia? No es sutil, es fundamental. Es la diferencia entre hacer algo que va en contra de quien crees que eres, que requiere un gasto enorme de energía y produce resistencia constante, y hacer algo que es simplemente consistente con quien has decidido ser, que fluye con mucha menos fricción y no requiere convencerte a ti mismo cada día. Cuando Héctor decía, soy indisciplinado por naturaleza, estaba operando desde una identidad, y esa identidad producía comportamientos perfectamente consistentes con ella. Cada vez que fallaba, confirmaba la identidad. Cada vez que la identidad era confirmada, el siguiente fracaso se volvía más probable. No porque Héctor fuera débil, sino porque era coherente. Estaba siendo fiel a la historia que llevaba sobre sí mismo. Y la coherencia entre identidad y comportamiento es una de las fuerzas más poderosas en la psicología humana. Funciona igual en dirección positiva que en dirección negativa. La intervención que cambió todo en el caso de Héctor no fue un nuevo sistema de hábitos, fue una pregunta diferente. En lugar de cómo me vuelvo más disciplinado, la pregunta fue, ¿qué tipo de persona quiero ser? Y la respuesta no fue una lista de comportamientos. No fue una persona que se levanta temprano y hace ejercicio y lee y medita. La respuesta fue, una persona que cumple los compromisos que hace consigo misma. Esa es una identidad, específica, nombrable. Y una identidad produce conducta de manera automática y sostenida, sin necesidad de motivación externa constante, sin necesidad de recordatorios, sin necesidad de sistemas cada vez más complicados que compensan la ausencia de una razón interna verdadera. Déjame contarte sobre Valentina, 51 años, contadora de profesión toda su vida, buena en su trabajo, meticulosa con los números de sus clientes pero incapaz de aplicar esa misma meticulosidad a sus propios proyectos personales. Llegó a mí no con el problema de no poder empezar, que es lo más común, sino con el problema de no poder sostener.
Empezaba cosas con una energía que impresionaba a quienes la rodeaban. Tomaba cursos, comenzaba proyectos, iniciaba transformaciones. Y los abandonaba a las pocas semanas, siempre con una razón que sonaba válida, siempre con la promesa de retomar, nunca retomando de verdad. Cuando le pregunté cómo se describía a sí misma en términos de disciplina, respondió sin dudar: soy buena para empezar pero no para terminar, y ahí estaba la identidad. Construida con precisión. No soy de las que terminan. Esa creencia, instalada quizás en la infancia a través de comparaciones con algún hermano más constante, quizás a través de un fracaso escolar que quedó más marcado de lo que mereció, se había convertido en arquitectura de su vida entera, no porque fuera verdad, sino porque había sido confirmada tantas veces, repetida en voz alta tantas veces, aplicada a situaciones tan diversas, que ya era indistinguible de la realidad para ella. Trabajamos durante meses, no primariamente en sus hábitos, en su historia, en la narrativa que llevaba sobre sí misma y en la evidencia que usaba para sostenerla, que siempre es evidencia selectiva, porque la mente que cree algo busca confirmar lo que cree y descarta lo que lo contradice. Le pedí que buscara, con la misma precisión que aplicaba a los números de sus clientes, evidencia contraria a la historia de que no termina. La lista que produjo en una semana la sorprendió a ella misma. Había terminado cosas, muchas cosas, había criado 2 hijos hasta la adultez. Había completado una carrera universitaria. Había sostenido su negocio por 16 años. Había acompañado a su madre durante una enfermedad larga hasta el final. Había terminado incontables proyectos para sus clientes con una consistencia impecable. La identidad de no término era una mentira construida sobre evidencia selectiva y mantenida con costumbre, y cuando comenzó a cuestionarla, con evidencia real, algo se movió, no de golpe, no dramáticamente, pero de manera consistente y, lo más importante, sin el esfuerzo titánico que había caracterizado todos sus intentos anteriores de cambio. La disciplina que nace de una identidad verdadera no se siente como sacrificio permanente, se siente, eventualmente, como expresión natural de quién eres. Y cuando llegas a ese punto, la disciplina deja de ser la batalla contra ti mismo que la mayoría describe. Se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en libertad. ¿Qué identidad llevas sobre ti mismo en términos de disciplina? No la que quieres tener, no la que crees que deberías tener, la que realmente operas en este momento, la que produce los resultados que estás viendo en tu vida ahora mismo. Quiero que seas honesto contigo en este momento, sin público, sin juicio, porque esa identidad, visible o invisible, nombrada o no nombrada, está produciendo resultados concretos en tu vida ahora mismo. Y si los resultados no son los que quieres, la identidad es el primer lugar donde mirar. Si este mensaje está resonando en ti ahora, si hay algo en lo que has escuchado que nombra algo que llevas tiempo sintiendo pero no habías podido articular, quiero que sepas esto: este canal existe para traerte estas verdades cada semana. No motivación que se evapora a los 2 días. Verdades que se instalan. Principios que funcionan en condiciones reales, con vidas reales, con las complicaciones y las imperfecciones de la vida real. Suscríbete para que el próximo mensaje también llegue a ti, para que la próxima verdad que necesitas escuchar te encuentre en el momento en que la necesitas. El método completo, entonces, tiene 3 movimientos que se sostienen juntos. El primero, encontrar tu unidad mínima irreductible, no un sistema, una acción. La más pequeña significativa que puedes sostener incluso en tu peor día, incluso cuando todo sale mal, incluso cuando no tienes ganas. El segundo, aplicar la regla del nunca 2 veces seguidas. No te exijas perfección porque la perfección no existe y perseguirla es una forma elegante de garantizar el abandono. Exígete recuperación. Exígete velocidad en levantarte. El tercero, y el más transformador a largo plazo, decidir quién eres antes de cambiar lo que haces. Porque cuando la identidad cambia, los comportamientos siguen, no perfectamente, no sin caídas, no sin días difíciles, pero siguen con una naturalidad y una consistencia que la fuerza de voluntad sola nunca puede producir. He visto estos 3 movimientos funcionar en presidentes de empresas con recursos ilimitados y en personas que empezaban desde cero con deudas y sin apoyo. He visto funcionar en personas de 20 años con toda la vida por delante y en personas de 65 que creían que ya era demasiado tarde para cualquier cambio real. La disciplina no discrimina por edad, por recursos, por circunstancias, no requiere condiciones perfectas para funcionar, requiere decisión, requiere claridad. Y requiere la honestidad profunda de mirar la historia que te cuentas sobre quién eres y decidir si esa historia merece continuar.
Héctor, un año después de ese seminario, me envió un mensaje que guardé porque me pareció importante. Había leído 33 libros en 12 meses. Había sido promovido a un cargo directivo que no esperaba obtener tan pronto. Había perdido 12 kilos sin haber propuesto explícitamente perder peso. No porque hubiera añadido más hábitos sistemáticamente, sino porque la identidad de alguien que cumple sus compromisos consigo mismo se fue expandiendo sola, orgánicamente, hacia otras áreas de su vida. La disciplina construida en la lectura diaria le dio evidencia de que podía cumplir compromisos, y esa evidencia migró al ejercicio, a la alimentación, a las conversaciones difíciles que había estado postergando con su equipo. Así funciona la disciplina real, no como una lista de victorias independientes que hay que gestionar, como una marea que sube de manera uniforme en todas partes al mismo tiempo. Hay alguien escuchando esto ahora mismo que reconoce exactamente lo que estoy describiendo, que ha intentado, que ha fallado, que ha vuelto a intentar, que ha vuelto a fallar, y que lleva ese ciclo como una herida silenciosa que nadie más ve. Para esa persona quiero decir esto, y quiero que lo escuche con toda la atención posible: no es tarde. Nunca es tarde para cambiar la historia que te cuentas sobre quién eres. Nunca es tarde para encontrar tu unidad mínima y comenzar a construir evidencia. Nunca es tarde para aplicar la regla del nunca 2 veces seguidas y cambiar lo que ocurre después de la caída. La disciplina no tiene fecha de vencimiento. No caduca a los 40 años, ni a los 50, ni a los 60. Tiene solo una condición para funcionar: que decidas empezar. No mañana. No cuando las condiciones sean mejores. No cuando tengas más tiempo o más energía o más claridad. Esas condiciones no van a llegar solas. Las condiciones perfectas son la excusa favorita de la mente que quiere permanecer donde está. Estoy hablando de este momento. De esta decisión que puedes tomar ahora mismo, antes de que este audio termine, de ser la persona que cumple lo que se promete a sí misma. Esa promesa no requiere un sistema nuevo. No requiere levantarte más temprano mañana. No requiere transformar tu vida entera esta semana. Requiere solo que decidas, con toda la claridad que puedas reunir en este momento, quién vas a ser desde ahora. Antes de terminar, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. He dedicado décadas a entender por qué unas personas construyen las vidas que quieren y otras no. Y lo que comparto aquí cada semana no es motivación de corta duración. Son los principios que he visto funcionar en condiciones reales, en vidas reales. Esto no es entretenimiento, es trabajo, y el trabajo vale la pena. Ahora hazle una promesa a la persona que serás en 90 días. Prométele que hoy vas a identificar tu unidad mínima. Esa una acción, solo una, que vas a sostener sin excepción durante los próximos 90 días. Prométele que cuando caigas, que vas a caer, te levantarás al día siguiente sin drama y sin narrativa de fracaso. Prométele que vas a empezar a cuestionar la historia que llevas sobre quién eres, en términos de disciplina, y a construir evidencia que contradiga esa historia un día a la vez. 90 días. Es el tiempo que necesitas para que la nueva identidad empiece a tener más peso que la antigua, para que empieces a reconocerte genuinamente en alguien diferente, para que la disciplina deje de sentirse como batalla y empiece a sentirse como expresión de quién has decidido ser. Y cuando llegues a ese día 90 no vas a querer parar, porque habrás descubierto algo que yo no puedo darte directamente y que ningún libro puede darte por sí solo: la experiencia personal de ser alguien en quien puedes confiar. La experiencia de cumplirte a ti mismo. Y esa experiencia, una vez que la tienes en el cuerpo y en la memoria, no tiene precio, y no te la quita nadie. Porque la disciplina no se hereda. No llega de golpe. No aparece cuando finalmente te sientas listo. Se construye. Un día a la vez. Una decisión a la vez. Un levantarse después de cada caída. Comenzando hoy,